nuestra gente va a entrevistar hoy a una persona que nació en Ingenio, se crió entre Agüime e Ingenio, hizo sus primeros estudios en el Colegio Salesiano en Las Palmas, es licenciado como profesor de lengua y literatura. En 1956 se marcha a Venezuela y permanece como 16 años en ese país. Regresa a nuestra isla allá por el año 1972. Fue profesor de lengua y literatura en el Instituto Pérez Galdós en Las Palmas. Es amante de la literatura popular, pero no es tanto escrita como oral, principalmente la hablada, la oral. Ha escrito infinidades de libros, como por ejemplo Ajijido y Ajijada en Canarias, Con un abrazo de hermanos, Años malditos, Fife Gando la isleta, Orillas del Guayadeque, Silbo de mi tierra, Repasando camino, libros de adivinanza, una antología, Prosigo, que es el último, Barranco arriba, Barranco abajo. Se me quedará alguno, pero seguramente habrá escrito muchos más. Y con él queremos esta tarde hablar, entrevistar. No es otro sino don Francisco Tarajanos Pérez. Don Francisco. Buenas. ¿Se me habrá quedado algún libro de lo que le he nombrado? Sí, se te han quedado muchos porque son 28 libros y hay en imprenta ahora en La Laguna va a salir un libro de poemas ahora y cuándo, y espero que para octubre o enero salga un libro de historia de Agüimes en Cuba, un libro que me ha llevado mucho tiempo y un empeño e interés enorme porque creo que toda la historia de Agüimes desde 100 años atrás, desde 1800 a 1940, se hizo gran parte de esta historia de Agüimes en Cuba. En Cuba quedan muchos hijos de Agüimes y algunos de los actuales residentes o habitantes de Agüimes todavía tienen primos, tíos ya pocos, tíos pocos ya no, hermanos también pocos porque la migración a Cuba a partir de 1930, la migración de Agüimes a Cuba ya decayó. Pero sí te tengo que corregir un poquito, bueno. Que me dices que me crié entre Agüimes e Ingenio. No, yo me crié en Agüimes porque yo nací en 1924, mi padre llevaba la labranza de don Vicente Ruano Urquía, famoso médico agüimense y político que vivía en Las Palmas, y la tenían en Mondragón, de la orilla de Ingenio, y ahí conocí a mi madre que era de Ingenio, casó con ella y me nacieron en los molinillos de Ingenio. Pero en 1924 murió don Vicente Ruano, año en que yo nací también. Don Vicente Ruano, la finca se deshizo porque la viuda y don José Feo, el albacea, vendieron todo. Mi padre tuvo que venir para Agüimes, de modo que a los 8 meses o un año de edad me criaron en Agüimes, por modo que por eso me consideran casi todos hijos de Agüimes. Vamos a hablar de su niñez, don Francisco. ¿Cómo es la niñez de don Francisco Tarajanos? Bueno, la niñez siempre uno tiende a hermosear los tiempos antiguos y la niñez mía yo la recuerdo feliz, dichosa, primorosa. Fui un niño que gocé la fama de despierto, inquieto, travieso. La gente dice malo, no, los niños que tienen mucha sangre no son malos, son traviesos, ¿no? Desinquieto, decimos aquí, ¿no? Basta con inquieto, nosotros aquí somos desinquietos, sí. Hice muchas perrerías en mi niñez y el Barranco de Guayadeque fue en parte el escenario de mis travesuras, de mis recuerdos más bonitos. El Barranco de Guayadeque a ambas orillas, ¿no? E Ingenio y Agüimes, ¿no? Y Barranco de Guayadeque desde el Carrizal hasta Cuevas Bermejas, porque hasta aquí a lo de don Bartolo Rodríguez López yo no me atreví a llegar caminando, ¿no? Vine después ya
en coche, ¿no? Hay una frase de don Francisco que usted dice que el barranco no desune los dos municipios de Ingenio, Agüime Ingenio, sino todo lo contrario, los une. Sí, el barranco de Guayadeque efectivamente une. Primero los unió en el pasado, ¿no? Porque hay que saber que el barranco de Guayadeque es fuente de riqueza, de prosperidad, de manutención, de energía de las dos villas queridísimas de Agüime e Ingenio. El Guayadeque nos da toda el agua necesaria para producir en las fincas de Agüime e Ingenio. Y el Guayadeque desde mi niñez siempre unía, los niños corríamos de Agüime a Ingenio como quien va del barrio al ejido, ¿no? Y efectivamente antes había un poquito más de enemistad, pero hoy, ¿no? Agüime e Ingenio está unida hasta por la sangre, la amistad, el matrimonio, ya no hay separación entre las dos villas, ¿no? ¿Y qué recuerda? Como no las hubo en sus tiempos históricos, porque hay que reconocer que Ingenio, hay que admitir que Ingenio hasta 1819 era un mismo municipio con Agüime, se separó por intereses de los mismos agüimenses que vivían en la parte de Ingenio, que se habían hecho ricos y querían mandar porque el afán de mando es muy propio del humano, ¿no? ¿Y qué recuerda don Francisco del barranco de Guayadeque? Del barranco de Guayadeque, pues mire, ahora que nos está grabando un hijo de Juan el de Reloj, me recuerdo yo, por ejemplo, que con Matías Domínguez Melián, que era el niño rico, y dos humildes niñitos como era Juan Abrante Alemán y Francisco Taranjano Pérez, hacíamos un trío fantástico. Íbamos, me acuerdo que con los tres atravesamos el barranco de Guayadeque, ¿no? Desde la plazoleta de Verdugo, a veces llegábamos a la finca de su tío don Francisco Melián, en la banda de Ingenio, y Guayadeque fue sitio de tertulia para los muchachitos y de travesura para los muchachitos de 9, 10, 11, 12 años. Íbamos a la finca de Glojito, a la finca de Alejito, que era un hombre de Ingenio, y los muchachos de entonces tan traviesos éramos que íbamos a Ingenio. Si lo veíamos que estaba en un bar bebiendo, decíamos, estamos fantásticos, la finca es nuestra, y veníamos a la finca de Alejito y los duraznos y las brevas, ¿no? Las travesuras de niños, ¿no? Pero hasta el Guayadeque para mí es fuente de inspiración. En el primer libro precisamente tengo un poema hecho con la imagen y el retrato de la hija de Bartolito cuando la veía bajar con el cántaro a traer cántaro lleno de agua a la fuente que está ahí abajo hasta aquí arriba, ¿no? Y tengo también un poemita también un poco ilusionado. Yo me fui por el barranco que llaman el Guayadeque. Me encontré con un guayabo junto al zoco de un alpendre. Le dije lindos piropos. Ella dijo, buenos días. Me convidó a leche y gofio. Le dije que no quería. Me dijo que estaban frescos. Le dije que así sería. Me agarró con las manos ella. La agarré yo con las mías. Ella se puso encarnada como amapola florida. Me supo la leche y gofio. Me gustó la gañanía. De hoy en adelante, hambriento, iré Guayadeque arriba. Y Guayadeque arriba hemos venido hoy, ¿no? Señor, estamos en la montaña de las tierras. ¿Le inspira a usted Guayadeque? Sí, me inspira mucho, sí. Es que lo más bonito que tiene, yo creo, la parte del sur es este templo y grandioso de canaridad que es el barranco de Guayadeque, ¿no? Más bonito que el casco Agüimes Pueblo y que el casco de Ingenio Pueblo, ¿no? Yo creo que el barranco de Guayadeque es digno de ser mimado, apreciado, qué sé yo, cuidado con esmero por todos los agüimenses e ingenienses y por todos los forasteros. Hay que decirle a Bartolito que anima a los forasteros con un letrero a que cuide este verger que tenemos. Porque poco a poco se va acabando, ¿no? Sí, poco a poco se va acabando, sí. ¿Se acabará? Sí, qué diferencia del barranco de nuestra niñez, o de mi niña, no sé, de la tuya, ¿no?, al barranco de hoy.
Me han dicho que el barranco de Guayadeque antiguamente no traspasaba el sol por los tantos árboles que había por todo el barranco arriba. ¿Recuerda usted eso? Bueno, yo no recuerdo, yo te digo que en mi niñez yo no llegué sino hasta Cueva Bermeja, pero sí, era una floración constante desde que tú salías de Agüime, cogía el casco de la orilla, ¿no? Llegabas al molino de Ananías, al molino de Lolita y seguías, todo esto era un vergel a ambas orillas, a izquierda y a derecha, y veías finca productiva. Yo incluso tuve a mi hermana Lola Tarajano Pérez, casada con Antonio Bordón, tuvieron una finca aquí trabajando por encima de Cueva Bermeja, estuvieron trabajando y ganando la manutención de sus hijos. Entonces tendría solamente dos hijos, Antonia y Remigio, ¿no? Y fueron saliendo, ¿no? Y como mi hermana, había varios más labradores de Agüime y naturales de aquí de Guayadeque. Hoy, precisamente, ninguna familia de Guayadeque ni de Agüime se mantiene de la agricultura que pueda producir en cualquier finca. No me digas, más abajo tenía la finca de Eulogio, la finca de una tarrellita donde están los burros hoy, ¿no? Y más abajo del Mondragón, pues cantidades de fincas con las cuales podían vivir cualquier familia, ¿no? Una cosa curiosa, siempre hablamos de Guayadeque, del barranco, vamos a ver, de donde está el pozo de Don Juliano hacia arriba, o del molino de Lolita hacia arriba, y nunca hablamos del barranco de Guayadeque, del molino de Lolita hacia la playa, hacia el Carrizal. ¿Por qué, don Francisco? No sé si porque aquello es más árido, pero indudablemente ahí enfrente de la montaña estaba una finca también de un tal Alejito, que era empleado de los Manrique, tenía una granja de gallinas, pero del Mondragón, la parte de Ingenio, que casi todo perteneció a gente de Agüime, vivieron familias. Y no te digo después en los cercadillos, toda la parte de Guayadeque que limita con los cercadillos eran fincas fecundas y productivas. Ahí conocí yo a Sebastianito Flores, a mi padre que también trabajaba, no sé si Antoñito García más arriba. O sea, eran fincas productivas donde las familias se mantenían. ¿Qué pasa? Que tenía menos agua, solamente vivía del agua que de la heredad de los Parrales, y la parte del Carrizal, como tuvo pleito con Agüimes y las fuentes que había a ambas orillas del barranco de Guayadeque, que daban agua suficiente para mantener la heredad real del Carrizal, se la secaron a la gente del Carrizal y se fue secando esa finquita. Pero indudablemente también la belleza es distinta. Es distinta la belleza de del molino de Lolita para aquí, ¿no? Que del molino hacia el Carrizal, pero igualmente precioso, ¿no? Los dos tienen sus atractivos. Y como todas las cosas, Seguimos con su niñez, don Francisco. ¿Dónde cursaba estudios, don Francisco? Bueno, yo cursé estudios en la escuela de Agüimes. El último maestro que yo recuerdo mucho fue don Arturo Sanchís, que se casó con una tal Conchita Artiles Díaz, a la que yo le llevaba las cartas todos los días. De Arturo Sanchís, el valenciano, se enamoró de Conchita y todos los días le mandaba una cartita, una nota, y me escogía a mí, como yo era rápido y veloz, ¿no? En 5 minutos iba de la escuela a la carretera donde vivía y llegaba a la escuela de nuevo, ¿no? Y de ahí me pasé a los salesianos cuando mi madre me buscó. Mis padres buscaban siempre la manera de que era la tradición antigua, los hijos varones, a ver si procuraban sacarlo del cultivo de la tierra, ¿no? Las hembras a la costura para casarse, ¿no? Para los varones procuraron que saliéramos. A mí me buscaron una beca en los salesianos y fue mi dicha y mi salvación, porque gracias a esa beca yo, con el tesón y el interés que yo puse, logré ser lo que hoy, o logré el camino para seguir hasta donde hoy soy. ¿Pasó muchas dificultades sus padres para darle esos estudios? Bueno, sabe que la beca de los salesianos, don Alejandro Hidalgo y Romero,
hizo un bien tan extraordinario a Agüimes que la beca, los 6 alumnos hijos de Agüimes que estaban los salesianos tenían derecho a la comida, al calzado, al vestido, a los estudios sin pagar un céntimo, ¿no? De modo que fue una salvación. Mis padres no se gastaron en mí, mientras estuve en los salesianos, nada, ni yo le podía pedir porque mis padres eran humildes trabajadores y necesitaban para sus hijas o sus hijos, ¿no? De modo que no se gastaron nada. Más bien yo después traté de ayudarles a ellos cuando ya comencé a dar clase en los jesuitas de Las Palmas y desde Venezuela cuando emigré. Y como buen hijo que fue y que es, pues aprovechó esos sacrificios que hacían sus padres para terminar, que le diera estudio y terminar una carrera y salir adelante y poderse defender en aquellos tiempos y en los tiempos de hoy en día, ¿no? Bueno, ordinariamente la gente de familia humilde que tiene una oportunidad como la tuve yo, si tiene interés y tesón, puede triunfar. En aquella época pocos tuvieron esas oportunidades y si la tuvieron no la supieron aprovechar. Ahora mismo me acuerdo 2 amigos íntimos que yo tuve, Luis Hernández, Luis Quica le decíamos nosotros, y Matías Suárez, que está en Arinaga, fueron compañeros míos en los salesianos, pero no les gustaba aquello, se aburría, tenían magua de su familia, se fugaron 3 veces y los expulsaron. Y no tuvieron esa oportunidad que yo tuve de formarme, de aprovechar mis estudios, ¿no? Pero te voy a advertir también que en aquella época de mi niñez, estamos en 1924 hasta 1940, podíamos decir que cualquier familia de Agüimes que tenía un pedacito de terreno, pongamos 7 selemines, hasta una fanegada que tuviera, y tuviera 2 horitas de agua, era suficiente para mantener con dignidad a su familia. Hoy ya lamentablemente la agricultura murió, no, y ya no hay ni 5 agricultores, ni gente que viva solamente de la agricultura en Agüimes. Haciendo relación a esos 2 amigos suyos que por nostalgia a su pueblo, pues se fugaron de los salesianos y demás. ¿El niño nace o se hace estudiando? ¿El niño nace con ganas de estudiar, con interés de estudiar, o es una cosa que se va haciendo con el tiempo? No, el niño no nace con ganas de estudiar, ¿no? Yo creo que es la insinuación del padre, de los padres, de los amigos, el que le hace encariñarse con el libro. En el caso mío, sé que mi madre me mandaba, por ejemplo, a Ingenio a leer con un primo cura, don Manuel Romero, don Manuel Cañadulce, que le decía por Dulce. Me aprendí a leer. Me encariñaba con los libros, pero después el cariño con los libros que yo lo tuve fue cuando estuve en los salesianos, que adquirí el hábito de estar 2 horas de estudio, teníamos 2 horas de estudio, y con las 2 horas de estudio con un libro delante, tú no tenías nada más que entretenerse con el libro, fuera de algunos minutos que se te iba al pensamiento pensando que se iba en tu Agüimes, en una novia, en un querer, ¿no? Don Francisco, de ahí salga usted su carrera. ¿Dónde la termina? ¿En La Laguna o aquí en la zona? Sí, no, yo tenía los estudios fundamentales de los salesianos. Comencé a dar clases en el colegio de los San Ignacio de Las Palmas, de los jesuitas de Las Palmas. Como tenía estudios eclesiásticos, aproveché que me reconocían esos estudios eclesiásticos, lo conmuté, hice 3 cursos de lengua y literatura como alumno libro en La Laguna, la única universidad que había aquel entonces, y lo iba sacando entre junio y septiembre porque tenía que alternar con mis trabajos de clase diaria, hasta que el 4º y el 5º curso, con unos ahorros que había logrado mediante mis clases particulares y una beca que conseguí del Cabildo dada por don Juan Ramírez, precisamente el heredero de la finca que llevaba mi padre, logré terminar los estudios de filosofía y letras en La Laguna. Al terminar esos estudios de filosofía y letras, como saqué en el último 4º y 5º curso notas fantásticas, el rector me invitó a quedarme allí de profesor. Estuve un año de profesor, pero no ganaba ni para pagar la pensión
y menos para ayudar a mis padres, de modo que pensé que lo mejor era marcharme a Venezuela, que entonces tenía una propaganda, efectiva propaganda, porque Venezuela era un país generoso, fecundo y atractivo en aquella época, y me fui en 1956 a esa tierra bendita que fue Venezuela. Digamos que es tu segunda patria. Sí, mi segunda patria, sí, Venezuela es mi segunda patria y es la patria de mi hija, y a veces lo he escrito muchos poemas, en casi todos los poemas tengo un poema a Venezuela, y en uno de ellos digo que los más fecundos años de mi vida fueron para la generosa Venezuela. ¿La añora, Don Francisco? La añoro, sí, sí. Cada momento me voy con el pensamiento allá, donde tengo amigos, donde tengo amigas y familias que me apreciaban y me querían con locura. Cuando mejor estaba, ¿no? Yo tengo, en algún poema he dicho yo, que el emigrante canario, a donde quiera que va, deja muestra savia de nobleza y corolas de humildad. Y yo que fui emigrante he reconocido, ahora que estoy escribiendo el libro de Agüimes en Cuba, me recuerdo eso mucho, porque mi experiencia me dice que los canarios muestran savia de nobleza y corolas de humildad donde quiera que va. Y me acuerdo precisamente, para no citar a nadie de Agüimes, uno que murió, Manuel Hernández Martés, casado con Reyitas Cubas, ¿no? Qué magnífico matrimonio agüimense, ¿no? Hizo a Venezuela fecunda con su sudor, su trabajo, su nobleza, su dignidad. Qué maravilloso matrimonio. Ya se nos murieron los dos, pero allí quedan sus hijos, le dieron su vida y sus hijos a Venezuela en gratitud a lo generosa que fue Venezuela con ellos. Quiero entender, don Francisco, que usted se va a Venezuela porque el puesto que usted tenía en La Laguna no daba para sí y se va a Venezuela a buscar fortuna, a ayudar más a su padre. Bueno, y también con el afán de ser más, porque en aquel entonces también, hoy ha cambiado tanto la vida, en aquel entonces me cabía dos posibilidades: ir a Madrid a hacer oposiciones a cátedra o irme a Venezuela. Hacer oposiciones a cátedra, estamos en 1956, se convocaba 3 plazas de profesor de lengua y literatura para toda España. A esas 3 plazas acudían, qué sé yo, 1000, 2000 opositores. Las oposiciones duraban 15 o 20 días. Y yo tenía ahorradas 6.000 o 7.000 pesetas, me acuerdo. Y pensé, si voy a hacer oposiciones y las gano, fantástico. Pero si voy a hacer oposiciones y las pierdo, las 7.000 pesetas se me jugaron, ¿no? Entonces, con la misma 7.000 pesetas, el viaje a Venezuela me costaba 6.000 pesetas, y yo tenía la plena seguridad que pisando la Guaira de Venezuela, allí iba a encontrar trabajo, y trabajo fecundo. Y así ocurrió. ¿Ya llevaba ya alguna recomendación o usted sabía que aquello estaba en su pleno apogeo y que iba a conseguir trabajo? Tenía un amigo que estuvo dando clase conmigo en el Colegio San Ignacio, y fue el que me recibió en Caracas, y gracias a él encontré casi a los 10 días llegar, encontré la primera clase particular que cobraba 10 bolívares, y con 10 bolívares me dio para ir subsistiendo durante julio, agosto y parte de septiembre, porque ya en septiembre ya tenía un puesto seguro en el Colegio Jesús Obrero de Caracas, de los Flores de Caracas, un barrio bonito. Es decir, que usted, aparte de dar sus clases particulares, también daba clases en colegios oficiales de Venezuela. Sí, no, en este colegio Los Flores de Caracas, Jesús Obrero se llamaba, también era un colegio de los jesuitas. Lo que pasa es que después pasé al colegio de ricos de los jesuitas en Chacao, que era el Colegio San Ignacio, y ahí en Chacao fue donde yo hice mucho dinero, no con lo que me pagaba el colegio, sino con las clases particulares que daba, porque estaba trabajando desde las 4 hasta las 11 de la noche en clases particulares que me llovían cantidades, en un interés. Por lo visto yo daba bien las clases particulares. Tan es así que yo, cuando ya contraje matrimonio y quise volver a Agüimes, no venía en verano, venía siempre en diciembre, 15 días, porque el verano lo quería aprovechar, porque era tantas las clases particulares que tenía, que era
en la época en que yo podía hacer, qué sé yo, medio millón de pesetas dando clases particulares. Bastante, ¿no? Y así Sí. durante Bueno, 16 años, ¿no? medio millón de pesetas de aquellos años, Ya, ¿no? ya, ya. No de estos. No de ¿no? estos, ¿no? Haciendo una igualdad, a este año, ¿en cuánto podía estar más o menos valorado lo que usted ganaba allá? Más o menos. Haciendo una igualdad de lo que usted ganaba en aquella época, trasladándola a nuestros tiempos. No, bueno, 20.000 por 22, sí, 400.000 pesetas, ¿no? Más o menos, ¿no? Dejó muchos amigos, don Francisco, allá en Venezuela. Sí, dejé cantidad de amigos tanto en la colonia canaria como entre los venezolanos. Ten en cuenta que yo fui, una vez se me ocurrió asistir a la Casa Herreña de Caracas, donde estaba ubicado el Unión Deportiva Canarias Club de Fútbol. Y dado mi entusiasmo por los canarios, se me ocurrió hablar. ¿Para qué hablé? Me ficharon enseguida como directivo de la Unión Deportiva Canarias y estuve hasta que me vine de Venezuela, fui directivo tesorero de la Unión Deportiva Canarias. Incluso conmigo quedó el Unión Deportiva Canarias campeón, bueno, conmigo, con los directivos. Y yo fui el encargado de traer a la Unión Deportiva Canarias a Tenerife y Gran Canaria a jugar con el Tenerife y la Unión Deportiva de Las Palmas. ¿Qué razón tenía? Porque yo era muy amigo y fui compañero de Jesús García Panasco, Ajá. que era secretario técnico de la Unión Deportiva de Las Palmas. Y así hicimos la gira, ¿no? Al final no ganamos, apenas pagamos el pasaje, pero fue un atractivo, bueno, traer a nuestros jugadores, que algunos eran venezolanos, otros uruguayos y algunos canarios, porque tenía siempre la obsesión de tener en nuestro equipo Unión Deportiva Canarias a gente que importábamos o exportamos de Canarias a Venezuela, ¿no? Dicen que Venezuela es la octava isla. Bueno, también se dijo que Cuba era la octava isla, ¿no? En una época, ¿no? Claro, Cuba ya no es la octava isla. Dice 8 montones, 8 mojones. No son 7 los mojones, sí, son 8 contando Cuba, ¿no? Decían, ¿no? Entonces, o la décima, ¿no? Pero claro, como Cuba ya no fue sitio de migración, quedó Venezuela como octava isla, y efectivamente yo creo que a Venezuela fue muchos más canarios que a Cuba, porque hubo época en donde fácilmente se contaba en Venezuela 500.000 canarios e hijos de canarios. Dice que hay una colonia dentro de lo que es Venezuela, no sé si en la misma capital, en Caracas, o las afueras del país. No sé dónde está ubicada ahora mismo Bueno, la colonia canaria, ¿no? hay pueblos hay sitios donde se concentran los canarios. En Caracas ordinariamente se concentraba en el barrio Candelaria. El barrio Candelaria y la iglesia de Candelaria de Caracas fue fundada por canarios en 1700, ¿no? Pero los canarios que yo conocí se ubicaban siempre junto al mercado de Quinta Crespo, ¿no? Donde trabajaban de todo, los canarios trabajaban de todo. Y después en el interior hay un pueblecito que llaman El Carrizal, que a veces me acuerdo yo del Carrizal de aquí, que hay incluso un monumento donde te dice este pueblo fue fundado por 20 familias canarias. Después tiene Palo Negro y Coro, y en muchos sitios hay colonias de canarios, ¿no? Y allí como aquí también se utilizaba, usted como amante de la lucha canaria, se usaba allí la lucha canaria, ¿no? Bueno, no sé si igual que aquí, no, o había una pequeña diferencia, pero vamos, que allí se practicaba la lucha canaria. Bueno, yo no sé si en tiempos antiguos, cuando los primeros canarios fueron, pero cuando yo fui, la lucha canaria fue sostenida por la colonia canaria actual, ¿no? Allí yo vi luchar a los mejores puntales de Canarias que entonces se marchaban para allá, ¿no? Allí vi yo a luchar a Antonio León, el pollo de sardina, a la vieja, al pollo de las Mercedes, a este majorero que ahora vino para acá, el pollo de Dorama, ahora no me viene el nombre, ¿no? Pero la florinata de los luchadores canarios
en aquella época se fueron a Venezuela. Es decir, que entonces era un país fuerte en la lucha canaria gracias a nuestros inmigrantes que fueron allá y que allí la practicaban, ¿no? Y recuerdo que un equipo de lucha canaria estaba precisamente en Palo Negro, ¿no? Borito también estuvo allá, Borito que estamos aquí, estuvo allá luchando. Y había un equipo en Caracas y otro equipo en Palo Negro y se alternaba la luchada, ¿no? Todos los canarios que fueron allá, que inmigraron, ¿hicieron fortuna, don Francisco? No, es una equivocación. Algunos creen que el que emigró y vino rico. No, la prueba la tenemos fehaciente en gente que fue a Cuba y regresó a Güemes tan pobre como fueron. Gente que fue a Venezuela regresaron tan pobres como fueron. Tal vez los que se quedaron y le dieron y escogieron su suelo y cielo para ellos y para sus hijos, también prosperaron más o dejaron o vieron el escenario de Venezuela o de Cuba como sitio ideal para una familia y el futuro de sus hijos. El regresar siempre es peligroso porque las islas lamentablemente no son tan fecundas y tan extensas como en aquellas tierras. Y algunos creen que yo iba a Venezuela y alguien me decía, ¿y no me trajiste un reloj? Oiga, que no se encuentran los bolívares por los suelos cuando uno va, ¿no? Hay que trabajar, ¿no? Claro, hay que trabajar con tesón, energía y voluntad. Yo creo que se puede prosperar, ¿no? Y algo de suerte y de fortuna, ¿no? Y en el caso mío es distinto porque yo fui con una preparación y unos estudios, ¿no? Ordinariamente los agüimenses que iban a Cuba, me estoy refiriendo a 1910, 1915, 1920, eran casi todos analfabetos, apenas sabían leer y escribir, ¿no? Eso no quita para que sin tener letras en las manos y en los ojos tenga tenga muchas letras y sabiduría en la mente y en el corazón. Tan es así que yo hoy admiro a Vicentito Alemán Cabrera, ¿no? Un hombre sin letras en las manos ni en los ojos, pero de una sabiduría enorme y de una memoria intensa. Basta, como yo he tratado tanto con él y le he sacado tantas décimas, es una maravilla, ¿no? Las oportunidades hay que aprovecharlas cuando viene, y cuando no viene hay que reprochar a quien no da esas oportunidades para que don Vicente Alemán no pudiera tener estudios. ¿A quién hay que echarle la culpa? A las autoridades. Entonces hoy, gracias a Dios, Agüimes no puede, nadie hijo de Agüimes ni de Ingenio puede decir que no ha tenido oportunidades de estudiar. Todas son facilidades. Don Francisco aprovechó su oportunidad en su momento. Yo creo que sí, la aproveché en mi momento, ¿no? Y la sigo aprovechando porque todavía me da. Yo hoy, cada momento, cada día voy sabiendo más. No deja pasar el tren. Usted, sí, el tren que pasa usted lo coge. Sí, hoy mismo estuve en la parroquia y aprendí o recordé que yo no lo sabía, que mi abuelo Antonio Tarajano Romero murió en 1940, que yo no sabía, también estaba yo en la península entonces, que mi tía Pancha Tarajano López, hija de Pepe, la madre de Pepe Tarajano y tal, murió en 1939, o sea, antes que su padre, ¿no? Qué sé yo, que me enteré que una tal Cesaria Trujillo Sánchez, nacida en Cuba, murió a los 15 años, ¿no? Y que era hija de un José Trujillo y Cándida Sánchez, pero murió en 1899, cuando no pensábamos ni nacer. Y Ana Morales Rodríguez murió en el año que yo nací, 1924, ahogada en un pozo de doña Cándida Ruano. Es decir, que usted no pierde... A los 72 años se cayó en el pozo a los 72 años, se había casado 2 veces la pobre. Y doña Cándida Ruano es hermana de don Vicente Ruano Urquía, y doña Cándida Ruano es la que fundó el cementerio del Carrizal, donó las tierras para el cementerio del Carrizal, doña Cándida Ruano Urquía. Es decir, que don Francisco nunca pierde la oportunidad de aprender en libros y de aprender en gente como, qué sé yo, Juan Antonio, Vicentito, cualquier persona, ¿no? Aunque no tenga estudios, siempre saben más que tú, o en algunas cosas saben más que tú.
Estamos aún en Venezuela. ¿Ha tenido noticias de cómo se encuentra actualmente Venezuela? Sí, he tenido noticias que aquello ha ido... ¿Es otra Venezuela? Es otra Venezuela de la que yo conocí, de mal en peor, de mal en peor. Aquella Venezuela fecunda, generosa porque permitía que los bolívares y los dólares salieran de manos de inmigrantes a su familia aquí para enriquecer al Hierro, a La Palma, a Tenerife, a La Gomera. No tanto a Gran Canaria porque se emigró poco de Gran Canaria, pero hoy el bolívar está depreciado, vale menos que una peseta. Y lamentablemente yo creo que siendo Venezuela uno de los países más ricos del mundo, ¿no? En el suelo y en el subsuelo. Y yo creía antes también que era de los países más ricos en hombres y mujeres. Hoy lamentablemente tengo que decir que debe ser que los hombres y las mujeres son las que fallan en la Venezuela actual porque ha perdido mucho de su prosperidad. ¿Y por qué se ha perdido tanto, Francisco? ¿Por qué le echa usted la culpa a los hombres y mujeres de Venezuela que esté así? A la distancia, en el tiempo y en el espacio, uno no tiene motivos, razones suficientes, pero yo la achaco siempre a los políticos y al afán de esto es mío, y al bolsillo particular, o de sacar el dinero de Venezuela para ponerlo más seguro en Estados Unidos. Es decir, no invierte en Venezuela, sino invierte tus ahorros para llevarlo en Estados Unidos, que en dólares está el dinero más seguro, no se deprecia nunca. Y eso, por supuesto, es fatal para un país, ¿no? Es fatal para un país, claro. Porque no se progresa, todo lo contrario, se retrocede, vamos. Sí. Es también la cosa de cuando yo estaba en Venezuela y mandaba dinero porque pensé siempre en venir para acá. Hubo una época en 1969-70 que yo pensé, caramba, yo estoy fantásticamente en Venezuela y ¿por qué no me quedo aquí definitivamente en Venezuela? Y entonces intenté que el dinero que yo había girado para Canarias, volverlo a llevar a Venezuela. Pero el gobierno español me dijo que no, que muy bien, los dólares habían venido para acá, pero sacar dólares de nuevo para Venezuela no, de modo que, ¿qué hacía? Perder lo que tenía aquí invertido, entonces tuve que volver para acá. Bueno, y con gran alegría me siento también contentísimo de haber regresado a mi patria chica y a mi patria grande, a Güemes, la patria chica, o Guayadeque, la patria chica, y la patria grande, Canarias. ¿Y qué razones tuvo don Francisco, estando allá en Venezuela, para que en el año 1972 volviera a su patria chica? ¿Qué razones tuvo? Bueno, ya te dije las razones, que había invertido todos mis ahorros aquí en Canarias. Ya entonces había construido en Canalejas una casita o una casa de 5 plantas. Había comprado otra casa en Suárez Naranjo. Tenía un solar comprado en Arinaga y algunos ahorros todavía en el banco, ¿no? Entonces, y tenía una hija de 8 o 10 años y pensé que era mejor sitio para mi hija, para el futuro de mi hija, por aquello de la moralidad y tal, y el cuidado que viniera a Canarias que no Venezuela. Y por esas razones, y la magua que todavía vivían mis padres y estaban mis hermanos, esa magua que uno siente por la patria chica y el cariño de los padres, ¿no? Hasta ahora, don Francisco, el programa lo hemos hecho en 2 partes: su niñez, su época de estudiante y su época de Venezuela, pero vamos a una última parte: la literatura, sus libros. ¿Cómo se inicia don Francisco en la literatura? Bueno, en la literatura yo recuerdo que yo tenía cualidades para escribir porque estando de alumno en los Salesianos de Las Palmas con la beca de don Alejandro Hidalgo y Romero, recuerdo que en un concurso literario el ganador del concurso literario fue Francisco Tarajano, de modo que ya tenía cualidades. Después en los estudios ya brillaba con mis redacciones, pero la lucha por la vida te hace imposible pensar en dedicarte a la literatura, de modo que yo en Venezuela jamás pensé, escribía algo, ¿no? Pero lo que escribí en Venezuela fueron libros de didáctica para la enseñanza, que los vendí, mi derecho de autor en Venezuela, allí tengo 7 libros, los vendí
los derechos de autor por 400.000 bolívares, que lo invertí aquí en Canarias. Fue al regresar de Venezuela en 1972 cuando, con la tranquilidad de haber ganado unas oposiciones y tener mi porvenir asegurado, me permitía por las tardes, en mi tiempo libre, dedicarme a aquella vieja y lejana afición mía que era la literatura. Así comencé a escribir mi primer libro Aguijidos y Aguijadas en Canarias, donde está un poema a la hija de Bartolito, ¿no? Precisamente subiendo. Y después han venido una serie de libros más, muchos libros de poemas. En prosa no tengo nada más que es el de momento, ¿no? Tengo varios cuentos, algunos publicados en revistas, El Manenider, Luchando a orillas de Guayadeque, y el futuro libro que va a salir a Güemes en Cuba. Y de literatura mucho, sí. Y tan así que mis versos ordinariamente sí suelen llegar. Yo hago, a veces me violento para que buscar una palabra que me la entienda el pueblo, porque yo escribo para mi pueblo sencillo, llano, no para una élite, para unos pocos amigos, escribo para mi pueblo. Y tan es así que ese debe ser el motivo, el por qué muchos grupos musicales han elegido algunos de mis poemas para llevarlos a copla, musicalizarlo, con lo cual los han enaltecido. Aquí está Joaquín Caballero, que ha musicalizado algunos de esos poemas con el grupo Los Argones, Las hijas del molinero de Agüimes, ay madre como las quise, ay madre como las quiero, y algunos más me parece que tiene. El Témpano, grupo Témpano de Ingenio, Susa Suárez, Verode, un grupo de Tenerife a quien le tengo un cariño y un afecto extraordinario, porque es también uno de los primeros grupos que ha musicalizado, Juan Martel, el cantautor, y así tantos y tantos, ¿no? Que ahora no. Y que me perdone porque no recuerdo. Al principio nos dijo que había escrito 28 libros, de momento. De momento. Excepto los que ya tienen en imprenta, que próximamente va a salir, y que seguramente algunos que ya tienen en mente para sucesivos, ¿no? ¿De cuál de esos 28 libros es el más que le gusta? Bueno, es que siempre a los hijos es difícil hacer un hijo predilecto. Todos son hijos míos. Es el público, el lector, el que debe decir: este es el libro más bonito, este es el poema más bonito. El autor jamás puede ser el selector de un poema o de un libro, ¿no? Yo creo que son los lectores los que deben elegir. Ahora sí tengo un cariño y un interés enorme en este futuro libro que va a salir a Güemes en Cuba. Cuando se edite voy a decir que ese es el libro en que yo más interés he puesto, porque he volcado todo mi amor a Güemes y a los inmigrantes. ¿Con cuál de ellos se siente más satisfecho entonces? No, con poemas, no, a veces te sale un poema, pues, qué sé yo, un poema pequeñito, por ejemplo, un poema pequeño, pero para mí entrañable, es uno que a veces le he pedido yo que me lo cante Antonio Corujo por malagueña, Susa Suárez, Antonio Corujo por folía, a Joaquín Caballero en Arinaga se lo di también una servilleta, me lo cantó por folía, y Susa Suárez me lo canta por malagueña de una manera primorosa. Y dice así: al hombre que me dio el ser, le tengo que agradecer el cariño y el gofito y el camino tan bonito que me hizo recorrer. Cómo se supo querer, vaya padre tan bendito. Esto porque ordinariamente cantamos a la madre, ¿no? Y no a los padres, que también merece todo nuestro amor y reconocimiento. Para la madre, la que por tanto querer se va con gusto apagando en maternar holocausto, y muerta quiere también, mujer de mi tierra es. Y aquella Santa Isabel que duerme en el camposanto y quiere acostarme a su lado como y cuando en mi niñez, madre mía, qué mujer. Y Santa Isabel es mi madre, Isabel Pérez. ¿Y por qué se le canta tanto a las madres y no a los padres, Francisco? Porque ¿Por qué será eso? Los canarios somos muy madreros, sí, y creo que con toda razón, porque la madre, al calor de la madre, hemos estado siempre en el hogar,
profesión de las madres antiguas, su casa. Y en la casa estábamos, aunque los niños de entonces, que no son los niños de hoy, también a los 9 y 10 y 11 años estábamos con papá trabajando en la finca, yendo a los corrales, yendo a pajonales, yendo a sembrar y a darle de comer a las vacas y a las cabras. Los niños de ayer, los de hoy están regalones. Muchos poetas canarios, Francisco, no sé, se inspira en el mar. ¿Don Francisco también? ¿O don Francisco se inspira más en el campo, en Guayadeque? Bueno, el mar me inspira en mi estancia en Arinaga, pero yo el mar casi en mi niñez no lo conocí porque Arinaga, ¿sabes tú quién iba a Arinaga en mis tiempos de niñez? La gente pudiente, los que vivían en la ciudadela, que tenían su casita. Los pobres de Agüime no podíamos ir a Arinaga. De modo que mi inspiración está en el Barranco de Guayadeque, en las dos bandas del Barranco de Guayadeque, esa, en las cumbres, en la Casablanca, qué sé yo, eso me llena más. Porque nosotros estamos acostumbrados al hogar y a sitio humilde, ¿no? 3 teniques y un caldero en la casita labriega, brasas de un padre señero, llamas de una madre buena, así si sabe el puchero, el padre señero, la madre buena, así es como sabe el puchero, el gofito, el gofio escaldado. Don Francisco Trajano, ¿cómo se define como dentro de su literatura, dentro de los libros que escribe? ¿Cuál es el estilo que utiliza Paco Trajano? Bueno, yo no procuro un estilo especial. Trabajo a mi manera, escribo a mi manera, no me inspiro ni me adscribo a ningún movimiento literario. Mi único afán es llegar al pueblo llano y sencillo de mi tierra, y yo creo que por lo que se han vendido los libros, por los aplausos que recibo cuando voy a recitarle en escuelas, en plazas, en pueblos, el libro ha llegado al público, y esa es la misión que yo tengo cuando me he dedicado a escribir o a manifestar. Digamos que es un estilo de pueblo, un estilo que llega fácilmente al pueblo. Creo que sí, que la gente que me lee lo entiende, ¿no? Porque yo a veces leo libros incluso de premios de Canarias, y mira que me esfuerzo yo en leer y leer el mismo poema a ver qué me dice, y es premio de Canarias, y mira que yo tengo estudios universitarios, y al terminar de leerlo 3 y 4 veces digo, ¿y qué me ha dicho este hombre? ¿Qué ha escrito este poeta? Y sin embargo, es premio de Canarias. ¿Don Francisco nunca ha tenido esos premios? No, porque para ser premio de Canarias hay que tener unos especiales amigos en el miembro del jurado, ¿no? Y unas especiales recomendaciones por parte de las autoridades. Si yo te digo que estando yo editando mi segundo libro en la imprenta de Pedro Lescano, acudió un señor, no voy a decir el nombre, a Pedro Lescano para editar el libro de Ventura Doreste cuanto antes, porque había que quitarle la oportunidad que lo recibiera Agustín Millares Sara el premio. Y efectivamente, ¿quién te dice que yo me callé aquello? Que con el tiempo Ventura Doreste fue el premio de Canarias de poesía, y Ventura Doreste apenas tiene editado 3 libros, pero es premio de Canarias de poesía porque ha habido influencias políticas, sociales, económicas. Hay que pertenecer a una élite. Un hijo de familia humilde como Orlando Hernández Francisco Trajano jamás podría ser propuesto para premio de Canarias. Digamos que a lo mejor que Paco Trajano es revolucionario, y al ser medio revolucionario no le dan el premio de Canarias. No, yo porque soy revolucionario. Pregunto. Yo soy hombre libre y soy nacionalista, pero revolucionario no. Sí, a mí me juzgaron porque en una fiesta de San Pedro Mártir, cuando se logró por fin suprimir esa fiesta de Pedro Mártir, estaba aquí de espectador. Al siguiente día me citaron al juzgado por alteración del orden público, y resulta que a mi lado estaba Manuel Alemán Álavo, todo un canónigo sacerdotal que era muy amigo mío,
A Manuel Alemán Álamo no lo citaron, pero a Francisco Tarajano, ¿sí? De modo, pues, no, de revolucionario nada, ¿no? Yo soy un hombre libre y sencillo y amigo de mi pueblo, ¿no? Que sea nacionalista es otra cosa, ¿no? ¿Qué es ser canario? Ser canario. Ser canario es, como ejemplo, sentir apasionadamente salir el sol, oír la murmuración de esta agua que está detrás en Guayadeque, extasiarse viendo los almendros floridos, ¿no? Encariñarse con el canto del canario, dormirlo, qué sé yo, al atardecer, ser amigo de todos y colaborador con los demás, qué sé yo, querer a Canarias desde La Graciosa hasta La Gomera, pensar que Canarias no termina aquí, sino que tenemos entrañables hermanos en Venezuela, en Cuba, en Argentina y muchas más. Y ser canario es una de las cosas más grandiosas que puede existir en la tierra. Dentro del abanico musical que tiene nuestro archipiélago, la Isa, Seguidilla, Folía, Malagueña, hay muchos más. ¿Con cuál se define mejor Paco Tarajano? Es que todas emocionan, ¿no? Hoy es una Folía bien cantada, una malagueña y la música canaria no se aprecia tanto aquí cuanto en el exterior. Yo al escuchar en Venezuela una malagueña, una Folía, los ojos eran vertientes, chorros de lágrimas. La música canaria es bonita en toda la variedad de musicales. Ahora, indudablemente la Isa, la Folía, la malagueña llega más al fondo, creo. Yo no sé si un experto conocedor como Joaquín Caballero está de acuerdo en que la Isa, la Folía y la malagueña es lo más expresivo de la canaridad. Es lo que sale de dentro, lo más hondo que tenemos que sale. O es la manera que tenemos de emitir de nuestras emociones al exterior. ¿Con qué poeta se puede similar Paco Tarajano? ¿Hay algún poeta que se pueda similar? ¿O Paco Tarajano, digamos que es único? Bueno, yo procuro no ser estampa repetitiva de nadie, ni imitar a nadie. Ahora me gusta, qué sé yo, a José Martí. Me gusta, cuando llegué a Venezuela, me gustó un poeta que jamás nadie conoce aquí, Andrés Eloy Blanco, de quien aprendí enseguida que estuve en Venezuela un poema: al hombre mozo que te habló de amores, dijiste ayer, Florinda, que volviera, porque en las manos te sobraban flores para reírte de la primavera. Llegó el otoño, cama y cobertores te dio en su deshojar la enredadera, y vino el hombre que te habló de amores, y nuevamente le dijiste, espera. Y ahora esperas tu visión remota, campiña gris empalizada rota, ya sin calor, el póstumo retoño que te dejó la enredadera trunca, porque cuando el amor viene en otoño, si lo dejamos ir, no vuelve nunca. Yo, como estoy en el otoño de la vida, no me ha llegado un amor, ¿no? Pero cuando el amor viene en otoño, si lo dejamos ir, no vuelve nunca. A ver si me llega. Bueno, ya tengo el amor de mi hija, ¿no? Y de una futura nieta. Sí. También se dedica, creo que a entender que también su hija escribe. Bueno, o hay sus pinitos en la literatura. Ella sus pinitos y está haciendo una biografía del abuelo también, pero claro, es que al escoger, y era brillante porque yo la tuve de alumna en la Salesiana, era brillante como, pero claro, después cogió la carrera de medicina y no sé, y también estuvo estudiando piano, llegó hasta quinto de piano, pero no se puede hacer porque para seguir la carrera de piano tiene que estar por lo menos 2 horas tecleando para salir, ¿no? Y medicina, muchos libros y no tiene tiempo, y además la profesión ya ejerciéndole ya no tiene tiempo de dedicarse a escribir. ¿En qué momento se encuentra la literatura canaria?
Creo que en un momento espléndido, tanto en novela como en prosa. Sin citar nombres, hay escritores, poetas y novelistas fantásticos entre los hombres maduros, y está saliendo una juventud también promisora que augura un futuro fantástico para la literatura canaria. El caso es el apoyarlo, ¿no? El lograr que ese muchacho, esa muchacha logre verse en un libro, que es la ilusión de estos poetas y poetisas jóvenes, tanto varones como hembras. Para ir ya finalizando, tengo muchas cosas en mente que a lo mejor me podía hacer metafóricamente. Quería también que me dijera un poquito de ciertos poetas que tenía y que he traído aquí, pero bueno, el tiempo se nos echa encima y es corto. Ya para finalizar, ¿nos podía recitar? Porque nos encontramos, y por cierto, agradecer a don Bartolomé Rodríguez López por habernos accedido a pasar a una terraza y poder hacer esta entrevista en el barranco de Guayadeque, Montaña de las Tierras, un barranco, como bien decía don Francisco, que une, que no desune. Gracias otra vez a este hombre, a Bartolito. Y para ir finalizando, ¿nos podía recitar un poema, ya que estamos en Guayadeque, un poema de Guayadeque? Casualmente en el libro Prosigo incluí un poema Guayadeque que se titula Entre Ingenio y Agüimes hay un barranco donde trenan los mirlos y los canarios. Dulces idilios de un ayer primoroso trinan en risco. Entre Ingenio y Agüimes corre un barranco donde lloran que lloran tristes lagartos. Lindos zarcillos de un bonito guayabo perdieron brillo. Entre Ingenio y Agüimes clama un barranco donde una niña virgen majó su encanto. Como gemidos de almendrero troncheado corren suspiros. Entre Ingenio y Agüimes llora un barranco donde la estirpe guanche habla muy alto. Riscos ariscos con mil gritos infiltran escalofríos. Entre Ingenio y Agüimes pena un barranco que ayer fuera verger y hoy es secano. Los ajijidos de guanches en las cuevas siguen altivos. Entre Ingenio y Agüimes cuelga un barranco montones de recuerdos de antepasados. Los fuertes silbos del guanche Guayadeque hienden heridos. Entre Ingenio y Agüimes pasa un barranco donde hicieron caminos mis tiernos años. Ay, viejo niño, cómo te han machacado tu ayer florido. Entre Ingenio y Agüimes el Guayadeque corre como el buen guanche con mala suerte. Ay de las villas que polillas consienten en sus orillas. Entre Ingenio y Agüimes el Guayadeque se quedó sin almendros y sin nacientes. Un nido frío advierte que el barranco está perdido. Entre Ingenio y Agüimes voces de muerte corren por el barranco de Guayadeque. Sucios berridos esperen los turistas empedernidos. Entre Ingenio y Agüimes era un barranco que me escuchó contento mis verdes cantos. Ay, que el chiquillo de ayer siente en el alma crueles cuchillos. Entre Ingenio y Agüimes muere el barranco. Secos los brazos fuertes, secos los matos. Los forajidos forasteros groseros me lo han podrido. Cuevas de Guayadeque, nidos idílicos, almendreros cantores, magos fornidos, como quisiera que el ayer esplendente refloreciera. Pues don Francisco, muchas gracias por ese poema, haberlo recitado. Muchas gracias también por haber accedido a nuestra llamada para hacerle esta pequeña entrevista. Era una deuda que habíamos contraído con usted y que, bueno, por fin esta deuda se ha saldado y que
se le ha hecho esta pequeña entrevista. Si tiene algo mínimo que añadir, pues bueno, las cámaras están ahí para lo que usted quiera. Simplemente agradecerle a ustedes esa atención que han tenido por mí. Ya sabe, tanto Ingenio como Agüime, que pueden acudir a mí en lo que quiera, porque las dos villas queridísimas en mí tienen un hijo entrañable y obediente a cualquier recado que ellos quieran mandarme. Pues don Francisco, muchas gracias, y con estas palabras damos por finalizado el programa de hoy de Nuestra Gente. Les emplazamos para el próximo día, que será otro personaje que nos contará toda su vivencia. A todos ustedes, muy buenas noches.